Hermanos, muy buenos días. Esperamos que estén muy bien, que el Señor les esté bendiciendo como a nosotros, porque estudiar la lección es una bendición muy grande y compartirlo es doble bendición. Y para una tercera porción del Espíritu Santo tenemos a nuestro pastor, el pastor Moisés. Pastor, ¿cómo está usted? Qué gusto Muy, verle. muy bien, gracias Dani. Igualmente un gusto estar contigo y retomar otra vez estos espacios, ¿no? Ahorita en este horario en el que en la iglesia ahí de Rayón están compartiendo la lección. Nosotros lo vamos a hacer por este medio para quienes están siguiendo a través del YouTube, amigo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulo, pues vamos comenzando. El título de esta lección es Guárdense de toda avaricia. No sé si usted puede ver la pantalla ahí, pastor. Claro que sí, aquí la estamos viendo, amigo. Muy bien. Aquí tenemos la lección número 9, una lección donde seguimos con la temática de la mayordomía. Y pues tenemos algunas historias interesantes, ¿no es así? A grandes rasgos tenemos la historia de Acán, la historia de Judas, Ananías y Zafira. Y no sé si usted nos puede ayudar a leer el versículo clave de Lucas 12:15. ¿Cómo no, Dani? Lucas 12:15, aquí está en la pantalla y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy bien, pastor. ¿Cuánto es lo que podemos acumular que se vaya a ir al cielo, pastor? Sí, Absolutamente nada, amigo. La realidad es que, como se dice, no es hasta coloquialmente, nada trajimos cuando nacemos y nada nos vamos a llevar. Y es la realidad, pues. Pero aún cuando el ser humano sabe eso, Dani, pues creo que todos somos conscientes, ¿no? Que codiciar es algo tan fácil porque es algo que sucede en el corazón y nadie sabe lo que está pasando allá adentro. exacto. Y bueno, hablando de la codicia, sabemos que hay un mandamiento, ¿no? El 10.º mandamiento, donde se nos prohíbe codiciar todo aquello que no es nuestro, ¿verdad? Las Así pertenencias es. del prójimo, la mujer, su medio de transporte, sus herramientas. ¿Por qué es tan malo este sentimiento o esta actitud, pastor, acerca de la Fíjate, codicia? fíjate, Dani, que esa pregunta es muy profunda, que inclusive me atrevería a decir que casi ahí radica el asunto de la lección, porque a lo largo de la lección quizás vamos a tomar en cuenta que la codicia está, por así decirlo, ¿no? Al mismo nivel, se compara con pecados muy graves que a los ojos humanos son muy graves, ¿verdad? Entonces, este, está allí junto con matar, con robar, con el adulterio, porque en otras partes de la Biblia se leyó en esta semana y se mencionó, ¿verdad? Que los que hacen estas cosas no van a heredar el reino de los cielos y empieza a mencionar. Y junto con esos pecados, por así decirlo, muy graves, está la codicia. ¿Por qué? Pues respondiendo a tu pregunta, Dani, considero que es porque la codicia transforma el corazón de las personas y a partir de ahí, amigo, puede cualquier persona atreverse a hacer lo que sea. Por codicia, ¿cuántas barbaries no se han hecho solo por querer tener? Claro, muchas gracias, pastor. De hecho, podemos ver que es algo que quizás nacemos como seres humanos, ¿no? Siempre como que buscamos o anhelamos otras cosas, pero yo creo que con el poder del Espíritu Santo y ayudados a lo mejor de temas como este, podemos vencerlo, ¿verdad? Así es, claro, ¿no? Cualquier cosa, Dani, o sea, cualquier cosa en la vida se puede vencer con la ayuda de Dios. Muy bien, pues haciendo preámbulos, aquí tenemos los temas que vamos a tocar, ¿verdad? El origen de la codicia, los ejemplos que ya vimos y como decíamos, cómo vencer la codicia utilizando el mejor método que es el método de Dios. Así es. Ok, el origen de la codicia, pastor. Tenemos este personaje, infame personaje, ¿verdad? Que es el padre quizás de la codicia. No sé si nos puede ayudar a leer Isaías 14:13 al 14. Gracias, Dani, claro que sí. Lo leemos, dice, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo.
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Qué tremendas palabras, ¿no? De este ángel, que aunque no dice la palabra codicia, ahí vemos que él codició el trono, codició la posición, mas no codiciaba el carácter de Dios. Claro. Este, ¿Nos puede poner en contexto? O sea, ¿qué tan cerca estaba este ángel, Lucifer, como para poder codiciar lo que Dios tenía y su posición? Claro, de hecho, pues el ángel estaba tan cerca de Dios que se le menciona en otras partes de la Biblia, si no estoy mal en Ezequiel, capítulo 28 se le menciona el ángel cubridor, ángel cubridor. Y se han hecho estudios, Dani, sobre ese tema y todos concuerdan, ¿verdad? La mayoría concuerda que el ángel cubridor quiere decir el ángel que estaba más cerca de la presencia de Dios, así como cuando se visualizaba cuando Moisés, por orden de Dios, construyó el santuario y vemos que en el lugar santísimo había un arca del pacto y sobre el arca, en la tapa del arca, había dos ángeles cubriendo y ahí en medio de los ángeles se manifestaba la presencia de Dios. Pues muchos autores consideran que algo así similar es en el cielo, está la presencia de Dios y hay ángeles que lo cubren. Y Lucifer era uno de esos ángeles. O sea, no había otro ser creado más cerca de Dios que esos ángeles cubridores. O sea, tan cerca, tan exaltado, pero él quería más exaltación, quería el lugar de Dios. Eh, de hecho, creo que no tenemos una explicación. De hecho, incluso alguna vez leí del Espíritu de Profecía que tratar de darle explicación a por qué codició Satanás el trono de Dios sería tratar de excusarlo quizás. Ujú, ujú. Entonces, no sé si hay algo más que aportar a ese hecho de que en algún punto de la historia se originó el misterio de la iniquidad. Claro que sí, en algún momento, ¿cómo es que nació ese sentimiento? Bueno, en la eternidad, cuando estemos con Cristo, nos lo explicará, por lo pronto es un misterio. Limitamos, vaya, a lo que la Escritura dice y la Escritura menciona que Él deseó el trono, la gloria, el poder de Dios. Eso es codicia. Y desde luego utilizó herramientas, utilizó cosas para engañar a Adán y a Eva y sigue engañando al ser humano. Y quizás hablando de esto, Dani, pues eh, creo que cabe, ¿no? Mencionarlo, que este es un buen ejemplo para indicarnos que eh, la codicia y este tipo de cosas malas nunca es suficiente. Como diría mi abuelita, nunca tiene llenadera. Ajá. Entre más tienes, más quieres, siempre. A veces pensamos, ay, si tuviera un poquito más de dinero, si ganara más, o si tuviera esto, si tuviera aquello. Y el ejemplo de este ángel de luz, Lucifer, nos lo explica. O sea, ¿qué más quería Lucifer? Pues ya tenía todo, o sea, era lo más grande que un ser creado puede llegar. Está rodeando la presencia de Dios. Nunca tiene llenadera, o sea, siempre quieres más, más. Al grado que Lucifer dijo, ahora quiero ser Dios yo. Llegué tan arriba que ahora yo quiero ser el Dios. El ser humano puede correr el mismo peligro, Dani. Nunca estar satisfecho con lo que tiene. Exacto. Y sin embargo, es Dios quien confiere todas estas posiciones, ¿no? No hubiera llegado Lucifer ahí si no fuera por Dios mismo. Adán y Eva no hubieran estado como encargados de este mundo si Dios no los hubiera puesto ahí, ¿verdad? Y todo es por gracia, Dani. Muy buen comentario. O sea, Adán y Eva, ¿por qué estuvieron ahí? ¿Porque fueron los mejores? Pues no, no había nadie. ¿Porque ganaron una competencia? No, fue por amor que Dios quiso que fueran ellos, así como tú, yo y cualquier persona estamos donde estamos, las cosas buenas que tenemos, las tenemos, no porque seamos buenos o los mejores, es porque Dios es misericordioso y nos deja estar ahí. Amén. Bueno, tenemos aquí el inicio de la codicia en nuestro mundo, ¿verdad? En el cielo se originó. No sabemos por qué, Dios quizás no lo responderá después, pero se trasladó a este planeta por parte de nuestros primeros
padres, ¿no? Adán y Eva. Y pues vamos a continuar con los Ujú. ejemplos de este problema que se ha ido desarrollando. Eh, Aquí tenemos el ejemplo de Acán, ¿verdad? Me gustaría si me ayuda a leer Josué 7:21, por favor. Claro que sí, dice Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, está hablando Acán, cuando le piden la explicación. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Y ahí está la, perdón, y ahí está la frase, lo cual codicié y tomé. Ok. No, para aquellos que a lo mejor no conocen a Acán, no sé si nos puede dar un contexto de quién es este personaje, Claro que sí, por amigo. favor. Mira, pues Acán era parte de un guerrero del pueblo de Israel, un jefe de familia, un hombre que vivió en la época cuando el pueblo de Israel, después de 40 años de estar en el desierto, habían salido de Egipto, 40 años en el desierto, llegó, perdón, llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Y allí la primera ciudad a conquistar, de muchas que tenían que conquistar, era la ciudad de Jericó. Y Dios les puso una prueba. Van a destruir la ciudad, no tomen nada, destruyan todo. Y Acán fue uno de los guerreros que entró, conquistó aquella historia magnífica, ¿no? Que le dieron por 7 días vueltas y el último día 7 vueltas, gritaron y las murallas cayeron y entraron en la ciudad y la conquistaron. Pero él desobedeció a Dios. Y entonces ese versículo que leí es la explicación. Cuando a los días van a una segunda ciudad, ven que es muy chiquita, dicen, no, con la mitad del ejército la vamos a armar, vamos. Muy poquitos hombres fueron y perdieron y murieron varios soldados del pueblo de Israel. Y entonces, en medio de su luto y de su llanto, pues Dios le dice a Josué, no llores, alguien hizo algo malo, un pecado, hay un anatema, esa palabra no anatema. Alguien hizo algo malo y lo está escondiendo. Y echaron suertes y Dios dirigió eso hasta que llegaron con Acán. Y ese versículo es cuando Acán está explicando ya descubierto, ¿no? No, pues yo fui Claro. el que desobedeció a Dios. Y dice, ¿por qué lo desobedeció? Porque codicié. Como me dijiste al inicio, ¿no? ¿Por qué este tema es tan importante? Porque la avaricia, la codicia nos lleva a hacer cosas que ni siquiera podemos imaginarnos, la maldad hasta donde podemos llegar por codicia o por avaricia. Entendido. Aquí tenemos, gracias Pastor por la explicación de quién es Acán y el contexto histórico. Y hablando específicamente de la palabra codicié, parece que tiene una etimología muy interesante, ¿no? En el hebreo, chamad. Y nos pone varios paralelos donde se utiliza esta palabra como deseado, ¿verdad? Pero en contextos buenos. Parece ser Ujú, que se utiliza cuando a Daniel le llaman el muy amado, ¿verdad? ujú, ujú. Y también cuando a Jesús se le llama el deseado de todas las gentes o de todas las naciones. Así es, en el libro de Ageo, capítulo 2 se menciona que el templo era importante que se construyera porque iba a venir el deseo de todas las gentes. Y ahí está Chamat, deseado. Exacto. Pero qué diferente, ¿no? Tener el sentido bueno de desear, pero el ser humano lo puede utilizar de una manera incorrecta, ¿no? Como en el caso de Acán. Este, As- ¿qué nos puede explicar así, a lo mejor, de esta palabra? Usted que tiene una formación más completa. Gracias, Dani. Pues sí, mira, realmente lo que estaba aquí en la pantalla lo explica muy bien. O sea, esa palabra es su raíz en el hebreo como en el griego, en aquellos idiomas antiguos. eh, Realmente no eran tantas las palabras raíces, por así decirlo, o la raíz. Y de ahí, de esas palabras bases, vamos a llamarlo así, se desprendían varias palabras y así es como se formaba el vocabulario. Pero Ok. resumiendo, oyendo hasta los inicios de las etimologías, eran palabras y de esta palabra surgían varias. Entonces, este, codiciar es parte de una ramificación, pero yendo a su raíz, de ahí viene esa expresión que puede ser positivo, como tú lo dices, pero también se puede utilizar de aspectos negativos, que desde luego eso depende del ser humano el uso que le dé.
claro, Y ahí vemos que Acán pues hizo un uso negativo, un uso malo. ¿Cómo terminó Acán? Aquí acabas de poner la imagen. Pues se dio la indicación de que debía morir. Entonces pues lo apedrearon y murieron. Y pues es parte de lo que sucede siempre cuando hay esto. La codicia, la avaricia, Dani, pues que todos lo hemos visto. Y a veces hasta en un sentido nosotros nunca lleva nada bueno. Nunca lleva nada bueno el querer tener cada vez más. Tiene un costo muy alto. claro. A lo mejor para nosotros que hemos leído estas historias de niños es muy evidente el por qué estuvo mal, pero si lo quisiéramos explicar a alguien que no es tan religioso o tiene poca lectura del contexto de todo esto, ¿por qué fue tan malo el hecho de haber guardado para sí este lingote de oro, este manto babilónico, y por qué fue una pena de muerte lo que él recibió? Claro que sí. Mira, ¿por qué fue tan malo? Como te dije, era la primera ciudad que iban a conquistar. Dios necesitaba poner bases sólidas, marcar un precedente. Algo similar, ¿no? Como con la historia que vamos a leer más adelante, Ananías y Zafira. Algo muy igual, Dani. Estaba empezando la iglesia con Ananías y Zafira. Aquí estaba empezando la era de conquista de Josué. Dios necesitaba poner bases sólidas para que sobre eso se hiciera de ahí en adelante ese precedente. Por eso tenía que quedar claro lo mal que era el permitir que la codicia entrara en el corazón de las personas. Por eso esa indicación debe morir. Lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. En parte uno podría pensar, ay, qué rígido, qué malo Dios, o qué exagerado, ¿no? Quizás personas pueden pensar eso. Pero la realidad, Dani, es que al final de cuentas, si la codicia, la avaricia no se quita del corazón, ¿cómo van a terminar las personas que tengan eso? Igual en muerte. La muerte es inevitable, es el camino final de quienes tienen eso. Ese es el final del camino de la avaricia y la codicia, la muerte. El Señor juzgó y adelantó ese juicio final, por así decirlo, para dejar una lección y un precedente. Ok, muchas gracias. Y ahorita que lleguemos con Ananías y Zafira, a lo mejor ahondamos un poquito más Claro. ¿cómo se dice? Marcar precedentes. Pero por el momento vamos como en orden cronológico, ¿verdad? Ujú. Tenemos al infame Judas. Aquí tenemos el versículo clave de la historia. No sé si nos ayuda a leer Mateo 26:15. Claro que sí, Dani dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fue el momento cuando Judas, después de que Jesús estaba en la casa de Pedro, si mal no lo recuerdo, y llegó una mujer y quebró un frasco de un perfume muy caro. Y cuando Judas supo que era 300 eh, monedas lo que había costado, 300 ciclos, perdón. El ciclo era el costo de un día de trabajo, o sea, 300 días de trabajo se desperdiciaron en un segundo para él. A partir de ahí algo creció en su corazón, fue con los líderes judíos que querían matar a Jesús y le dijo, yo se los entrego, páguenme. La codicia. Y con qué triste, ¿no, Dani? 30 Sí, piezas de plata. Los que hemos estudiado un poco más este asunto, sabemos que 30 piezas de plata era el costo de un esclavo. O sea, por el costo exacto. de un esclavo vendes al Hijo de Dios. Era, bueno, nosotros ahorita podemos juzgar a Judas, ¿verdad? Y señalar este personaje bíblico y decir que pésimo, que bajo, pero vuelvo a decir, la codicia y la avaricia transforman a las personas. Claro. A su juicio, él pensaba que estaba haciendo algo bueno. De hecho, como que mezcló un montón de sentimientos Ujú, y defectos de carácter, ¿no? Él deseaba ser como Jesús, pero su concepción del Mesías era casi similar al de la época, ¿no? Que el Mesías tenía que ser alguien que implantara un terreno político en el momento, ¿no? Destruir a los romanos, tener puestos otra vez de poder. Y a lo mejor en su intención de que
se adelantara todo ese proceso, sacarle provecho, ¿verdad? Voy a adelantar el proceso, voy a sacar una lanita y todos ganamos, ¿verdad? Y pongo más rápido al rey. Exacto. Sí, es cierto. Fíjate que aquí en la lección del día martes me gustó algo que tiene que ver con lo que estás diciendo, del deseo de todas las gentes, página 664, es el segundo párrafo después de la primera pregunta, dice, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. Y el Salvador no lo rechazó. Le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo Jesús. O sea, es lo que tú estás diciendo. O sea, Judas en sí no era todo malo en Judas, no era todo negativo. Había algo en su corazón que sí quería ser transformado por Dios. Algo había sido tocado y decidió ser discípulo y Jesús, sabiendo el interior de Judas, sabía que no estaba 100% transformado y le dio la oportunidad de ser discípulo. Y pudo ser un excelente discípulo, pero ¿cuál fue el problema según esta cita que leí? Que aunque caminó con Jesús y había partes de su corazón que estaban siendo cambiadas, no se entregó por completo a Cristo. Hubo cosas que guardó. Y ahí Satanás sembró la semilla y lo llevó a la avaricia. Él quería, como tú bien lo has explicado, a Jesús rey, pero al rey no mesiánico, como Isaías lo pintaba en realidad, sino solamente al rey conquistador, gobernador, terrenal. Y él dijo, pues voy a hacer esto y esa es mi estrategia para que Jesús se defienda. Él es el rey, él es el Mesías, no se va a morir. Entonces voy a forzar la situación para que se corone rey, para que saque su poder y se corone rey. Claro. Y es interesante que incluso es algo a lo que, como usted dice, lo podemos ver como el malo de la historia y nosotros estar exentos de algo así, pero creo que él es el ejemplo perfecto de todo aquel que está tan cerca de Jesús, pero no se deja transformar por el carácter del Salvador. A diferencia de Juan, ¿verdad? Parece que los dos, a la vista del hombre, eran muy diferentes. Judas tenía educación, tenía preparación, y no, pues Juan, el hijo del trueno, ¿verdad? Impaciente, impulsivo, pero uno se dejó purificar, santificar, y el otro se hundió en estos sentimientos, codicia, idolatría, avaricia, y terminó bueno, matándose a sí mismo y hurtando, ¿verdad? Sí, Dani, es triste. Todos los que asistimos a algún lugar de culto, alguna iglesia, pues creo que es un mensaje para todos, ¿no? Ah, No por estar ahí quiere decir que ya está todo bien. No por ser miembros, parte. Judas era miembro de los discípulos, un círculo muy cerrado, muy especial. Y mira cómo acabó. Entonces, hay que entregarnos por completo a Cristo. Es la única solución. Entregarnos a Cristo Jesús. Al final de la reflexión vamos a leer eso, ¿verdad? Pero esa es la clave, entregarse a Cristo. exacto. Bueno, pues vamos avanzando. Y ya llegó el tema del que estamos platicando, ¿verdad? Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran ellos, pastor? Y posterior a eso nos ayuda a leer Hechos 5:2. Así es. Pues Ananías y Zafira eran parte de los miembros de iglesia que fueron de los que se bautizaron al inicio. Cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo, predicaron y empezaron a haber conversiones por miles. Pues Ananías y Zafira eran uno de esos que se había convertido y que en su corazón, sin duda alguna, estaba un deseo de seguir a Cristo y un deseo bien, pues no todo era malo, igual como con Judas, no todo era malo. En su corazón algo había crecido con el deseo de apoyar a la iglesia. Como la iglesia estaba comenzando, Dani, Sí, perdón nuevamente, la iglesia estaba comenzando, tenían muchos desafíos, entre ellos los económicos. Y para eso Dios puso en el corazón de las personas el vender propiedades, tierras, terrenos, parcelas, no sé,
y traer el dinero para impulsar económicamente la iglesia o que el dinero no fuera un motivo de detención. Entonces, ellos sintieron ese deseo. Vamos a vender una propiedad. Hasta ahí todo va bien. Todo está bien hasta ahí. Dios está tocando el corazón de Ananías y Zafira. Venden la propiedad y ya cuando ven el dinero junto, es donde entró el enemigo con la codicia, con la avaricia. Vieron todo el dinero que iban a entregar a los apóstoles y prefirieron quedarse un dinero ellos, quedárselo y no entregar el total, aunque habían prometido entregar el total. Ese fue el detalle. Y entonces decidieron, tanto él como ella, el esposo y la mujer, dice el versículo, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ese fue el problema. Dios, al ser humano lo puedes engañar, pero no a Dios. Dios, sin duda, advirtió a Pedro, quien fue el que dio las palabras en lugar de Dios o por Dios del veredicto de sus decisiones. Claro. Parece ser que aquí podemos encontrar un ejemplo perfecto a la respuesta que tiene mucha gente que no es propiamente la iglesia o que lee algunos pasajes de la Biblia o solamente lo conoce por folclore, ¿no? De que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son personajes totalmente diferentes, que en Ujú. el Antiguo es solo rigidez y en el Nuevo es solo amor, ¿verdad? Pero aquí vemos que él toma la misma seriedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ante los problemas que origina el pecado, ¿verdad? Así es, amigo. Lo mismo que pasó, lo habíamos mencionado con Acán, estaba comenzando la campaña militar. Dios necesitaba ser muy firme para poner las bases. En esta ocasión estaba empezando el inicio de la iglesia cristiana y necesitaba ser muy firme Dios en esta cuestión. Por eso, cuando traen el dinero para terminar la historia que está puesta en esos 8 cuadros que están ahí en la pantalla, Sí, pues vemos a Can y Ananías apartando parte del dinero, quedándoselo. Lleva el dinero Ananías a Pedro y le dice, ten, aquí está lo que prometimos. Pedro, sin duda Dios le dijo, lo inspiró, le dijo, Pedro, ¿es todo lo que vendieron? Sí, eso es todo. Ahí se condenó a Ananías. Pedro le claro. dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice unas expresiones bien interesantes, Dani, porque confronta a Ananías y le dice, ¿qué acaso la propiedad, bueno, lo voy a parafrasear, ¿no? Sí, ¿Qué acaso la propiedad no era tuya? O sea, le estaba dando a entender, Ananías, Dios no te obligó a vender la propiedad, era tuya, tú lo quisiste hacer. Y luego le dice Pedro, y teniendo el dinero, ¿y por qué lo retuviste? O sea, ya tenías el dinero, ya lo habías prometido. Le estaba dando a entender, Ananías, no te ibas a hacer ni más rico ni más pobre entregando todo el dinero. O sea, como intentando hacer entender que a los ojos de Dios, Dani, la avaricia no tiene una explicación. No tiene esa explicación. Entonces, Pedro le dice, por cuanto has mentido a Dios, este, bueno, no recuerdo la expresión, pero en ese momento cae muerto. sí, Ahorita no recuerdo de memoria la expresión, pero le dice, tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese momento cayó y murió. A las 3 horas, si mal no estoy, viene su esposa. Me imagino yo, se le hizo raro que su marido no regresaba a casa. así es. Y la misma confrontación. Pedro le dice, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, la vendimos en tanto. Vuelve a mentir. Acá están en la entrada los que sepultaron a tu marido y te van a llevar a ti. Y en ese Sí, momento ella también cae muerta. Es sin duda, Dani, un momento de juicio terrible. Es un juicio. Ahí Dios los claro. juzgó y ejecutó el juicio. Y vemos cómo es que, como lo dije también hace rato, uno puede pensar, ay, qué Dios tan malo, ¿no? O qué severo. Sí, Y explicamos el por qué. La severidad tanto con Acán como con Ananías y Zafira. Pero
vuelvo a decir, este es el camino o este es el final del camino de la avaricia. Puede que no Así sea es, ahorita, puede que no sea en el momento, pero si eso no se quita del corazón, así acabarán todos o acabaremos todos los que no quitemos eso de nuestro corazón. exacto. De hecho, no sé si me estoy equivocando, hay una parábola de Jesús donde un padre de familia, ¿no? Que está trabajando en el campo, tiene dos hijos y uno promete decir, papá, te voy a ayudar. Y otro dijo, no, no, yo no te voy a ayudar. Pero el que prometió terminó no yendo y el que no dijo nada terminó yendo. Y hace la pregunta a Jesús, pues, ¿quién obró con justicia aquí? No, pues el que no dijo nada y aún así lo hizo, pero el que prometió y no lo hizo, ese es juzgado como alguien deshonesto, ¿verdad? Sí, amigo, esa es la cuestión, o sea, y es un buen ejemplo, fíjate que no lo había pensado, o sea, cuando tú prometes algo a Dios, a partir de que tú lo dices, Dani, eso ya no es tuyo. Tú has apartado algo para Dios, eso es de Dios. Hay cosas que Dios las ha apartado desde un inicio. ¿Qué apartó Dios desde un inicio? El tiempo. Un día a la semana le pertenece a Dios. Él lo apartó. Exacto. ¿Qué apartó también Dios desde las primeras historias en el Génesis? El diezmo. Eso le Así pertenece a es. Dios. El dinero, tiempo y dinero. Eso le pertenece a Dios. Pero cuando tú aparte dices, yo quiero dar esto, ya le pertenece a Dios. ¿Cuál fue la situación aquí? Que ellos prometieron dar todo y no dieron todo. Y a lo mejor ya hablamos del diezmo y la ofrenda, pero vale la pena reflexionar en eso. Y por ejemplo, ¿qué tal de el matrimonio? O sea, es una promesa que uno hace, ¿no? Me- no voy a codiciar ninguna otra mujer o ningún otro hombre y solamente te voy a tener a ti, ¿verdad? Es igual con raíces desde el Génesis. Lo pudiéramos pensar, no sé. Así es, Dani. Es igual, es una raíz como cuando hablamos hace un momento atrás, ¿no? Sobre la palabra hebrea para codicia, el codicié, ¿verdad? Chemat. Esta palabra es una raíz de la cual se desprenden ramificaciones de más palabras. Tú acabas de decir algo interesante. La codicia es como el origen y de este se desprenden ramas. Es la raíz y se desprenden ramas. En algunos casos se desprende en la rama del dinero. En otros Claro, casos, tú vas a dar el ejemplo, se puede desprender en la rama de las mujeres. Pero así como puede ser dinero, mujeres, se puede codiciar cualquier cosa en la vida. Son muchas ramificaciones, pero al final de cuentas termina siendo la misma raíz, la codicia. claro. Bueno, pues ahora viene lo bueno, o sea, es algo que experimentamos todos, la codicia, las debilidades humanas, pero a pesar de que el 100% de los seres humanos estamos inmiscuidos en el problema del pecado y que, como usted dice, las ramas y las hojas son tan diversas, tenemos igual a alguien que puede vencer todo eso y nos puede ayudar a vencerlo. Este, Díganos, pastor, ¿qué solución da la Biblia acerca de todos estos problemas que estamos viendo? Fíjate, dice el versículo que está aquí en la pantalla, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Esa es una primera cosa que quisiera resaltar Sí, sobre cuál es la solución. Tener, no es buscar la mediocridad, esas son otras exacto, cosas. Es buscar el estar tranquilos, no tener codicia, el estar felices con lo que uno tiene. Le da tranquilidad a la persona, le da tranquilidad al ser humano. Esa es la primera solución. Tranquilo con lo que tienes. A lo mejor no es ni lo mejor, ni lo más caro, ni lo más costoso, ni lo más lujoso, ni lo de última moda. Pero bueno, de siempre quizás el pensamiento valdría la pena tenerlo, ¿no?
hay personas que están mejores que yo y al mismo tiempo peores que yo. Y por esos dos polos yo intento estar tranquilo, porque ni nunca voy a ser el que esté más arriba, ni tampoco, por la gracia de Dios, voy a ser el que esté más abajo. Amén. Precisamente, qué bueno que abordó ese tema, porque se puede llegar al extremo de, como se menciona, la mediocridad, ¿no? Pues dice Dios que hasta aquí estoy bien, ya no hay necesidad de anhelar nada más en la vida, ¿verdad? Y yo creo que podríamos ponerlo en la mejor balanza que se pueda, ¿no? Sí estar contentos, pero quizás tratar de demostrar que el cristiano es bueno en el trabajo, el cristiano es alguien digno de confianza, así como lo fue Daniel, lo fue José, y a pesar de que su motivación no era puestos políticos altos, la fidelidad y la mayordomía bien aplicada trajo como consecuencia la confianza de Dios de ponerlos en puestos de autoridad, ¿verdad? Así es, Dani. La motivación, toca decir algo importante. ¿Qué los motivaba? ¿El puesto? ¿El poder? ¿El tener? No. Los motivaba el ser buenos cristianos y Dios los bendecía. Hoy en día, también nosotros no estamos diciendo que seamos mediocres, que no procuremos ser mejores o avanzar en lo que nos dedicamos. No, pero cuando el querer alcanzar una meta llega a ser ya casi como un Dios, por así decirlo, ya está muy metido en nuestro corazón, que estamos dispuestos a sacrificar cosas más importantes, es donde se vuelve malo. Por ejemplo, cuando por alcanzar algo empiezas a sacrificar tu familia, empiezas a sacrificar tu salud, empiezas a sacrificar tu vida espiritual, entonces creo que ya se está volviendo mal. Te Claro, esfuerzas, luchas, quieres ser bueno, sí, pero ahorita se me vienen a la mente estas tres cosas: tu familia, tu salud y tu relación con Dios. Mientras no se vean comprometidos, esfuérzate. Pero cuando ya se quiera ver comprometido con esas tres, detente. Quizás ya está yendo muy lejos. claro. A lo mejor para las generaciones que vienen antes de mí, pues, o sea, gente ya grande, le cuesta entender las generaciones como la mía y las que vienen en cuanto a la lealtad a las empresas, por ejemplo. Fíjese que es muy interesante que la cultura actual laboral tiende a que siempre se quiera más y más dinero, que en sí mismo yo creo que no está mal si se motiva, como se dice, por algo bueno. Sin embargo, he visto que la tendencia para obtener cada vez más dinero es ir saltando de empresas, es decir, estoy en la empresa A, quiero más dinero, estoy constantemente buscando en otras empresas a ver quién me da más dinero. Y en cuanto veo la oportunidad, voy brincando y brincando. Soy sincero, hay personas como de mi edad, un poquito más jóvenes, que en un solo año han cambiado como 10 o más veces de empresa, porque nunca están contentos con lo que tienen. Siempre están buscando a ver qué empresa me va a dar más dinero, qué empresa me va a dar más recursos. Y a lo mejor, como usted dice, se pueden estar sacrificando paz mental, una relación con Dios, la familia, por el eterno deseo de anhelar cada vez más. No sé si eso encaje con todo esto que estamos viendo, pero es lo que yo le puedo comentar que he visto en la actualidad, en mi generación y las que vienen. Sí, sin duda. Y quizás vamos a ver cosas peores, pero ese es el primer punto, ¿verdad? Aquí acabas de poner cuatro más, que también tiene que ver con lo que estamos diciendo, Dani. Recordar que Dios es poderoso para librarnos, quitarnos la avaricia, orar para que Dios cambie nuestros pensamientos. Alguien que quiere más y más y se cambia de empresa. Para empezar, Dios tendría que obrar en sus pensamientos para estar más tranquilo y aceptar, ¿verdad? Tomar la decisión de confiar en Dios, claro,
cuando no tenemos todo lo que queremos tener o los recursos, es confiar en Dios y atesorar los consejos que Dios nos dé en su palabra. O sea, leer la Biblia y guardarla en nuestro corazón. Pues Dani, creo que aquí está la clave de cómo vencer. Este cuadro es muy, muy especial. Tiene que ver con las luchas que enfrentamos, pero más que todo las soluciones a esas luchas. Claro que sí, pastor. Ya para ir terminando, no sé si a usted le gustaría añadir algo más a esta lección que hemos tenido acerca de la codicia. Claro que sí. Pues nomás quisiera agregar que es peligroso esto. Es tan peligroso porque no se mira. Eso es lo que quiero agregar. ¿Cómo que no se mira? Sí, volviendo a los primeros versículos que leímos en la presentación, Dani, pusiste los 10 mandamientos. Es el 10.º mandamiento, no codiciarás. Pero 5 o 6 mandamientos atrás que tienen que ver con el ser humano, aparecen mandamientos muy condenables. Bueno, quizás honra a tu padre y a tu madre, quizás, pero entramos con mandamientos muy condenables. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, que son cosas muy visibles. Son muy condenables porque son muy visibles. El ser humano está acostumbrado a condenar lo que se ve. Pero el 10.º mandamiento es algo que no se mira. Y como no se mira, no es tan condenable. Pero a los ojos de Dios está al mismo nivel que las cosas más condenables que podamos señalar hoy en día. Y es más peligroso que lo otro. ¿Por qué? Porque si una persona roba, si una persona mata, si una persona adultera o engaña a su esposa, cuando se descubre o cuando se está haciendo, la gente lo mira. Y entonces la persona es consciente que está mal. Por eso quizás en algún momento Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos, los publicanos, que era gente ladrona, y las prostitutas van delante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de su condición, pero ustedes se creen religiosos y aunque tienen pecados en su corazón, no sienten la necesidad de un Salvador. Los ladrones y las prostitutas sienten la necesidad de un Salvador, de alguien que les cambie su vida. Eso es lo que quiero agregar. La codicia es muy peligrosa porque como está en el interior, no es visible y no es condenable, puede hacerte creer que estás bien mientras estás perdido. Claro, no, muy, muy fuerte lo que dice, pastor. Realmente es quizás como estamos quizás en un momento como el de acá, ¿no? Donde parece que toda la iglesia quizás está bien, nos sentimos listos para ir a conquistar nuevos territorios, pero hay tantas cosas que no vemos, pero Dios sí, y está esperando, ¿no? A que nos limpiemos, a que nos santifiquemos, pero mientras no llegue ese momento y tenemos suficiencia propia, podemos estar retrasando la labor de la conquista, ¿verdad? De nuevos territorios, de la predicación del evangelio. Eso es muy importante, estamos retrasando, estamos afectando, pero el peor de todo eso es tu perdición, pues al final, si yo por mi pecado, por la codicia, hago que la bendición de Dios no venga, claro que eso es fuerte y eso es malo, pero, pero la obra va a acabar. O sea, Sí, aunque yo tenga algo malo, Dios va a acabar su obra. Aunque yo sea anatema, la misión se va a cumplir conmigo, sin mí o a pesar de mí. así es. La cuestión es tu salvación. Ahí está el detalle. Qué triste, ¿no? Yo me imagino, y lo hemos escuchado, Dani, y creo que pues es tiempo de acabar, pero lo quiero mencionar. Cuando lleguemos al cielo habrá sorpresas. Exacto. Y considero, eso ya es imaginación mía o pensamientos míos, que de esas sorpresas positivas, ¿no? Hay gente muy mala que llegó al cielo. Oye, ¿cómo llegó al cielo si eran muy malos? Es positivo.
pero sorpresas negativas, gente aparentemente muy buena que no llegó. Creo que en un gran sentido, muchos de los buenos aquí en la tierra que no llegarán al cielo, en gran medida será por este asunto, por lo que había en su corazón con la codicia. Así es, pues que el Señor nos ayude. No sé si nos ayudaría a hacer una oración por todo esto, para que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio delante de Él. Claro que sí, Dani, gracias, sí. Sí. Señor, aquí estamos, hemos acabado el repaso de la lección. Gracias por quienes lo han visto, los están acompañando en la transmisión y gracias por quien lo verá en su momento. Bendiga, Señor. Bendiga en gran manera a su iglesia. Bendíganos a nosotros y cuide nuestro corazón. Que no se anide ningún pecado y sobre todo, como el que estudiamos hoy, que no se anide tampoco la codicia, la avaricia, porque nos va a transformar. Gracias por este espacio y que todos al participar o al escuchar algo haya provocado para hacer cambios en nuestra vida. Gracias por este bonito espacio de transmisión. Lo pedimos, lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Pues, pastor, muchas gracias. Esperamos verlo pronto y mientras tanto, pues que el Señor le acompañe a usted y a toda su familia. Gracias, Dani. Igualmente un gusto verte y un saludo a todos los que están ahí en el YouTube. Bendiciones. Bendiciones.